Sí, bueno, yo soy Cristina Quiñones, soy directora de Consumer Truth, soy psicóloga social, prestada a los negocios. Eh, bueno, trabajé durante 7, 8 años con Rolando Arellano en su consultora Arellano Marketing. Fue una experiencia para mí sumamente importante. Hasta el día de hoy considero a Rolando Arellano mi mentor. Fue mi profesor además en psicología en la Universidad Católica y también el posgrado en Centrum, en la escuela, en el MBA. Pero luego me tocó también tener una experiencia muy fundamental en mi vida, que es entrar a un área de Consumer Insights en una multinacional de alimentos, que es Kraft Foods, hoy Mondelez. Y creo que ahí cambió un poco mi mirada, ¿no? Porque claramente una cosa es la posición de consultor, ¿no?, detrás del escritorio, y otra cosa es la posición de actor, de alguna manera, ¿no?, que es el dueño de la marca del negocio, ¿no?, desde el otro lado del escritorio. Y en Kraft Foods, como gerente de Insights, mi rol era un poco gatillar pensamiento estratégico para las marcas que la compañía tenía, en refrescos, galletas, postres, bebidas, en general, consumo masivo. En general, los insights tienen que ver con estrategias de marketing o comunicación, en muchos casos con estrategias de segmentación o fidelización de clientes. O sea, los insights ayudan a atraer, a retener y a conectar con clientes, ¿no? Insight es mirar adentro de las personas. Y en el mundo de los negocios, a veces medimos a las personas o las estudiamos o investigamos, pero no las sentimos. Entonces, entender los insights de los consumidores es un poco revelar ese rostro humano que está detrás de un consumidor o de un cliente. Entender esas verdades que finalmente pueden conectar o no conectar una marca con una persona. Ejemplos, en el caso peruano me gustan mucho campañas que tienen que ver con Yo lo soy, por ejemplo, que se basan en insights de microempresarios, ¿no? Que finalmente el microempresario ya no es una persona dramática, que de alguna manera entristecida por la falta de acceso, sino esa persona orgullosa de su nueva condición, ¿no? Cuando mi banco entiende esto y conecta con ese sentido de empoderamiento del empresario, habla de Yo lo soy como un acto de reconocimiento. Claramente lo que hace es utilizar un insight cultural muy potente de cómo finalmente se resignifica el crédito para poder hacerse mucho más relevantes a nivel estratégicamente, ¿no? Me gusta mucho también cuando en la industria, por ejemplo, San Fernando empieza a conectar desde este lado de democracia culinaria, ¿no? Familias auténticas. En este caso en particular, lo que descubrimos en su momento en la compañía Consumer Truth es que finalmente el pollo no era simplemente un plato más de la mesa peruana, sino que era un conector social, ¿no? Alrededor de un pollo todos somos iguales, ¿no? Los de arriba, los del centro, los de adentro, ¿no? No hay diferencias, ¿no? Y creo que la gastronomía es un poco eso, y esto es un insight cultural, ¿no? Es un aglutinante social, eso es otro ejemplo de un insight en una industria peruana, ¿no? La amabilidad, por ejemplo, es una causa que defiende WON. El tema de la unión familiar o de la familia, de juntarse más, es una causa que propone América Televisión, que es un mundo además muy partido, muy fracturado, ¿no? Muy individualizado, donde la tecnología separa la televisión y en general América Televisión puede unir a las familias en torno a un código común, ¿no? Y hay muchas compañías, empresas peruanas, por ejemplo Industria San Miguel, que es una empresa peruana multilatina, dicho sea de caso, que lo que tiene es la capacidad de llevar esta riqueza y diversidad cultural peruana al mundo, ¿no? Sí, hablamos uno de peruano ganador, que tiene que ver con que hemos pasado de un país de conquistados a conquistadores, o por lo menos que nos empezamos a reconocer como tal. Un peruano que de pronto se sentía mal en su propio sentido de identidad, o sea, éramos cholo de M, por llamarlo de alguna manera, a un peruano que hoy se siente orgullosamente cholo o chola power, ¿no? Que empieza a valorar con orgullo su esencia, que empieza de alguna manera también a mostrarse al mundo desde ese lado, que tiene una sofisticación del consumo, ¿no? Cuando hablamos del concepto de tambo, por ejemplo, que es la modernización del consumo, del retail, lo que estamos diciendo es prácticamente que es la misma bodega, pero tuneada, ¿no? Es una bodega que, más que vender simplemente productos, lo que está haciendo es la inclusión en el consumo, ¿no? Demostrando que todo el mundo puede ser moderno, entre comillas moderno, hoy en día, ¿no? Es un peruano que ya no tiene el recurso, el concepto del recurseo, ¿no? Que se veía antes como un tema de necesidad, ahora el recurso es una oportunidad. Y surge un mega peruano, ¿no? Más diverso, que diversifica los negocios, que emprende muchas cosas y que no se contenta con una sola cosa, sino que va por más.
Hay grandes cambios en la psicología social del peruano, entre ellos un empoderamiento, mucho mayor ambición, hay mayor activismo, un peruano que entiende los productos no solamente en términos funcionales o racionales, sino que empieza a poner en ellos ciertas causas o valores, o tal vez ciertas demandas, ¿no? de posición o de postura social, ¿no? En general hay peruanos que empiezan además a reconocerse más en su propio mestizaje, en su propia mixtura, ¿no? La diversidad es hoy un valor. Antes podíamos decir que la diversidad era un demérito, ¿no? Hablamos que habían como varios países dentro de uno. Hoy los peruanos empezamos a notar cierto nivel de cohesión, ¿no? Hay un Perú para cada quien, pero claramente estamos un sentimiento patrio único, ¿no? La marca Perú es un claro ejemplo de eso, ¿no? Finalmente la peruanidad es un sentimiento más que un territorio, ¿no? Entonces, la peruanidad, lo que más notamos que está cambiando tiene que ver con estos factores de valores, actitudes y hábitos de un peruano. Los negocios ya no pueden hablarle a un peruano solamente desde el concepto de bueno, bonito y barato, ¿no? Esto es hablarle a un peruano de hace 10 o 20 años que conectaba desde el acceso, conectaba desde el precio bajo. Hoy eso es necesario, más no suficiente. Probablemente un peruano de hoy conecte más con la ambición, conecte más con el orgullo, conecte más con las causas y también con la defensa del sentido de convivencia o familiaridad, ¿no? En ese sentido me parecen importantes que las empresas inmobiliarias, por ejemplo, dejen hablar simplemente metros cuadrados y empiecen a hablar de convivencia, ¿no? O dejen de hablar de cemento y ladrillo y empiecen a hablar de vecindad, ¿no? Bueno, lo que notamos es una suerte de sofisticación. Yo no quiero llamar la palabra aspiracionalidad porque me parece que es una palabra que no refleja del todo esta ambición creciente del peruano. Lo que hay es una sofisticación del consumo en términos del acceso a productos y a servicios que no solamente sean buenos técnicamente y funcionalmente, sino que vengan arropados de una emocionalidad mucho mayor, es decir, una capacidad de conexión mucho más fuerte con las causas o con los valores que a los peruanos nos conectan. No podemos explicar ya el consumo solamente en términos económicos, ¿no? De ABCD o de renta, ¿no? De tamaño de bolsillo, porque hoy todos tenemos cierta capacidad de acceso a los productos. El poder adquisitivo no es un tema, digamos, no es un problema, es un freno al consumo. Lo que probablemente hace un freno al consumo son los estigmas o los valores y los paradigmas que tenemos en torno al consumidor, ¿no? El consumidor joven no es ese incomprendido que a veces creemos. Las mujeres consumidoras no solamente pensamos en precio bajo cuando vamos a comprar a los mercados o los supermercados. En general, la población adulta mayor también es consumidora y tiene fuentes de ingreso y sobre todo tiene ganas y actitud de comprar. No solamente es un consumidor pasivo. Y en general, este país está regentado también por muchos jefes de familia mujeres que tienen mucha capacidad de gasto y toman la decisión. Entonces, quitarnos el estereotipo es asumir que hay cambios fuertes en la estructura demográfica, económica, pero también en la cultural, ¿no? Y lo que más ha pasado en el país en los últimos años es un cambio cultural y no solamente económico, ¿no? Y soy una firme creyente de que en los negocios y en las empresas tienen que haber más psicólogos, sociólogos, antropólogos y en general científicos sociales, ¿no? A veces creo que perdemos el foco en los negocios por estar mirando tanto número o mirando tan fríamente las finanzas y perdemos la emoción, ¿no? Y creo que finalmente se trata de recuperar ese estado humano donde podemos reconocer que finalmente los negocios no viven sin gente, ¿no? Sin personas no hay negocio, sin alguien que te quiera comprar no hay producto que vender, ¿no? Las personas que importan son las de adentro y las de afuera, en general, los seres humanos. Y claramente un ser humano no es solo un consumidor, eso es mirar el rol económico, pero no mirar el rol humano, ¿no? Y aprender a conectar es mucho más que aprender a vender, ¿no? Uno puede vender un producto, pero no conecta, ¿no? Uno puede vender hoy, pero no puede vender mañana. Entonces, un poco en los negocios lo importante son las relaciones y no solo las transacciones. En las empresas que puedan llegar a tener esos niveles de intimidad tan grande con el consumidor, no solamente tienen mayor valor, en palabras de que tienen una mayor posibilidad de poder vender sus productos, sino tienen consumidores más satisfechos y sobre todo consumidores que sean embajadores de la marca, ¿no? Que al final el mundo necesita más embajadores que compradores, ¿no? La familia, la identidad, la amabilidad, por ejemplo, ¿no? El respeto a las minorías, inclusive, es una causa muy, muy importante. Y hay ciertas marcas de consumo masivo, inclusive bancos, que están defendiendo, por ejemplo, el apostolado por el crecimiento o la defensa del adulto mayor o en algunos casos también el respeto por las minorías, ¿no?
Los consumidores hoy no les basta tener marcas buenas que vendan productos satisfactorios, sino sobre todo que puedan ponerse a defender también causas que la sociedad le importa, ¿no? El tema del racismo, por ejemplo, es una de las causas que yo noto que está siendo cada vez más motivo de cuestionamiento propio, de debate público, ¿no? ¿Cuál es la marca que está de alguna manera haciendo algo por el respeto finalmente a las diferencias raciales en el Perú? Todavía no la encuentro o tal vez no me he enterado, pero siento que ahí hay una oportunidad para pasar de simplemente ser un buen gestor comercial a ser un abanderado del cambio, ¿no? Las marcas tienen que ser activistas, las marcas no pueden ser pasivas y los negocios y los empresarios y las empresas tienen también que apostar, tienen que tomar posición, tienen que tomar postura y tienen que fajarse, porque no hay sostenibilidad en los negocios solamente con consumidores satisfechos, sino con sociedad digna, ¿no? Con una comunidad respetada y con un país que avanza. Yo no puedo ser exitoso yo mientras el otro está en pobreza. Yo no puedo surgir y crecer yo mientras el otro está caído. Es indigno en una sociedad de hoy pretender la riqueza individual o pretender simplemente el éxito empresarial sin atender las demandas sociales que están en el país. Y en esa línea, lo que hemos descubierto en la compañía es que hay cambios muy potentes a nivel de la psicología social del peruano. No solamente cambia el bolsillo, lo que cambia más es la mentalidad del peruano, ¿no? Y uno de los índices más potentes tiene que ver con que la ambición vale más que el dinero, ¿no? Hoy la ambición vale más que el dinero en términos de que de nada sirve dinero en los bolsillos si hay pobreza en la cabeza, ¿no? O sea... Los insights y las tendencias nos invitan a mirar el cambio y las marcas y los negocios son invitados a mirar el futuro y no el hoy. Una de las cosas que siempre decimos en Consumer Truth es que tenemos que ser capaces no de escuchar solo lo que el consumidor dice, sino sobre todo lo que no dice, ¿no? Lo que no dice pero sí siente, lo que no dice pero sí hace, lo que no dice pero sí mueve a actuar, ¿no? O a preferir una marca o a adoptar un servicio o una causa, ¿no? Y muchas veces lo que no dice el consumidor es lo más relevante, ¿no? Por eso nos invita un poco a las marcas y a los negocios a poder desnudar nuestra propia mente y desnudar la mente del consumidor, ahondando, profundizando y explorando en esos insights, en esas tendencias que solamente las vamos a descubrir si pisamos la calle, salimos de la zona de confort, vamos más allá simplemente de nuestro ámbito de conocimiento y sobre todo si tenemos una actitud de cambio y de desaprender. Aquellas marcas que estén dispuestas a reaprender son las que tendrán mejor visión o ventaja competitiva en el futuro. Cuando hablamos de recorrer la calle o pisar la calle es observar y sentir al consumidor, inclusive no solamente observarlo en su ámbito real, porque claramente es distinto lo que se observa en la realidad de lo que puede decir en una encuesta o eventualmente en una investigación más formal. Bueno, el tema de recorrer la calle es una metodología de insights, ¿no? Que se trata de salir de la zona de confort. Yo siempre he dicho que cuanto más bonito es el escritorio de un gerente, menos predispuesto va a ser de que salga de su zona de confort. Por lo tanto, yo invito a todos los gerentes con sus equipos y, por supuesto, en una forma sistematizada, puedan organizar estas safaris urbanos, que es una buena forma de decir... pasar mucho tiempo con sus clientes. Fíjense, en algún momento nosotros tuvimos la posibilidad de vestirnos de griferos, por ejemplo, durante un día, y lo hicimos con un cliente nuestro que estaba en la industria de estaciones de grifo, y aprendimos muchísimo más de la lógica, por ejemplo, de un taxista, un camionero o de alguien que se moviliza todos los días con su auto, de lo que podríamos haber estudiado de alguna manera en una oficina mirando algunos charts, ¿no? Creo que ponernos el uniforme, además de grifero, nos ayudó mucho a entender la lógica y el sentimiento y la emoción de lo que tiene, ¿no? La dificultad de encontrar baños, por ejemplo, limpios en esta situación, la cantidad de comida al paso que puedas encontrar, maravillosa, dicho sea de paso, ¿no? El concepto además de recarga, ¿no? O sea, lo que vimos, por ejemplo, en los grifos es que mucha gente se recarga a sí misma, no solamente se recarga el auto, ¿no? Vimos la capacidad interesantísima de entender que somos una sociedad muy móvil, ¿no? Una sociedad muy bullante, con mucha creatividad, con mucha innovación. Y las ideas están en la calle. Las ideas no están en un escritorio, tampoco están en la mente de un gerente y su equipo. Hoy tenemos peruanos creativos con ideas geniales afuera. Tal vez hay que escuchar más al consumidor, pero también hay que sentirlo más. Entonces, las técnicas son salir a la calle, observar, sentir, experimentar y ponerse bajo la piel del consumidor. Y, por supuesto, hacerlo bajo una metodología sistematizada en insights que pueda convertir toda esa data, toda esa información en valor, es decir, en inteligencia.
El beneficio es, primero, salir de la, o sea, cuando digo salir de la caja es desaprender, ¿no? Hay muchos paradigmas, ¿no? Que la gente compra a precio, de que las mujeres solamente nos fijamos en productos que sean, qué sé yo, rutinarios, que las personas básicamente valoramos los productos que ya conocemos, en fin, hay muchos paradigmas. Entonces, el primer beneficio es poder desaprender, encontrar nuevas formas también de conectar la marca. Poder innovar, ¿no? Innovar es definir que, por ejemplo, en este país una gelatina bebible puede ser una opción tan válida como una gelatina que se congela. ¿Por qué? Porque en los estratos populares la gelatina se bebe, y se bebe en toma todo y caliente, ¿no? Porque esa es la filosofía andina. Ese es un ejemplo de innovación y un ejemplo de que particularmente yo viví en la compañía donde yo estaba. Finalmente es una idea de innovación, de una gelatina bebible, ¿no? También la posibilidad de encontrar nuevas formas de consumo, ¿no? Tambo es un ejemplo de eso, ¿no? Tambo es la sofisticación del retail, y creo que tiene, ha logrado entender claramente los códigos de consumo populares, ¿no? Hace comida en combo, qué sé yo, la gente tiene en Tambo, más allá de simplemente una bodega, yo creo que es un lugar de recarga finalmente que está funcionando muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ir a la calle? Desaprender, conectar, encontrar nuevas ideas de innovación y, sobre todo, y lo más importante, entender que el consumidor es real. No es un número, no es una estadística, es un ser humano. Nuestro rol es un poco atrevernos a tener una mirada más humana de los negocios y hacer que nuestros clientes también la tengan, a través de una metodología de investigación no tradicional, creativa, ¿no? Que pasa por tener workshops de insights, que pasa por hacer safaris urbanos en ciudad, mucho etnografía en calles, sentir a la gente, minería de insights en redes sociales, talleres de breakthrough thinking y, en general, mucho, digo, pensamiento estratégico o insight en las organizaciones, ¿no? Mi empresa surge después de 8 años de más de 15 años, en verdad, de trabajar para diferentes compañías, tanto en el mundo de la investigación y la consultoría y en el consumo masivo.